En el año 1258, el nieto de Gengis Khan, el Ilkhan Hulagu, llegó a las puertas de Bagdad con un ejército de entre 150 y 200.000 hombres. Bagdad, en ese momento, era la ciudad más grande e intelectualmente activa del mundo. La capital del califato abasí llevaba 5 siglos siendo el centro neurálgico de la civilización islámica. Su biblioteca, la Casa de la Sabiduría, contenía entre 400.000 y millones de manuscritos, según las distintas fuentes, incluyendo traducciones al árabe de las obras de Aristóteles, Platón, Euclides, Galeno y centenares de filósofos, matemáticos y médicos griegos que el mundo occidental había olvidado completamente. Sus hospitales eran los más avanzados del planeta. Sus matemáticos habían desarrollado el álgebra. Sus astrónomos habían cartografiado el cielo con una precisión que Europa no alcanzaría hasta siglos después. Era, sin ninguna exageración posible, el cerebro del mundo medieval. Hulagu sitió la ciudad durante 12 días. El califa al-Mustasim se rindió, y lo que siguió fue una destrucción de tal escala que los cronistas contemporáneos, musulmanes y mongoles por igual, la describieron como el fin del mundo. Entre 200.000 y 800.000 personas fueron masacradas en el espacio de semanas. Los manuscritos de la Casa de la Sabiduría fueron arrojados al Tigris en tal cantidad que el río, según las fuentes árabes, se tiñó de negro con la tinta de los libros destruidos. El califato abasí, que había gobernado el mundo islámico durante 500 años, dejó de existir en cuestión de días, y Hulagu escribió a su hermano el gran Khan Monke, que había ejecutado la operación con la eficiencia que cabía esperar. Era un informe de rutina. Lo que describía era el mayor acto de destrucción cultural de la historia humana hasta ese momento, y era solo uno de los episodios de una conquista que en el transcurso de medio siglo mató a entre 30 y 40 millones de personas, el 10% de la población total del planeta en aquella época, y que simultáneamente creó las condiciones para el mundo moderno. Gengis Khan nació en las estepas de Mongolia en torno al año 1162 con el nombre de Temujin, hijo de un jefe tribal menor, que fue envenenado por enemigos cuando el niño tenía 9 años. Lo que siguió fueron años de una pobreza y una vulnerabilidad extremas que los biógrafos mongoles registraron con una honestidad que resulta llamativa. Temujin fue capturado por una tribu rival y llevado en un cepo de madera durante meses antes de escapar. Fue abandonado por la mayoría de sus seguidores en el momento más crítico de su vida, y construyó su poder desde prácticamente nada, mediante una combinación de alianzas matrimoniales, lealtades personales cultivadas con una paciencia estratégica extraordinaria y una capacidad táctica que no tenía precedente en la historia de las estepas. En 1206, en un Kurultai, una gran asamblea de jefes tribales mongoles, fue proclamado Gengis Khan, el gobernante universal. Las tribus que durante siglos habían guerreado entre sí con una ferocidad que había impedido cualquier unificación política duradera, estaban por primera vez bajo una sola autoridad. Y esa autoridad tenía un plan que ninguno de los estados sedentarios que rodeaban las estepas podía imaginar todavía. Lo que hacía al ejército mongol extraordinariamente letal no era solo su número, sino su organización y su flexibilidad táctica. Los mongoles habían desarrollado durante generaciones en las estepas una cultura de la movilidad que no tenía equivalente en ningún ejército sedentario de la época. Cada guerrero mongol viajaba con entre 3 y 5 caballos de remonta, lo que permitía a los ejércitos mongoles cubrir distancias que los ejércitos europeos o chinos no podían alcanzar en el mismo tiempo. Podían avanzar 100 kilómetros en un día sin agotarse. Podían aparecer frente a ciudades que creían estar a semanas de distancia de cualquier amenaza, y habían perfeccionado la táctica de la retirada falsa, el fingir una derrota para atraer al enemigo a una posición donde era destruido por fuerzas que parecían haber desaparecido. Los ejércitos que enfrentaron a los mongoles en campo abierto durante el siglo XIII perdieron con una consistencia que sus contemporáneos solo podían explicar en términos sobrenaturales.
Pero la herramienta más eficaz del arsenal mongol no era táctica, era psicológica. Los mongoles comprendieron antes que cualquier otro poder de la época que el terror sistemático era el multiplicador de fuerza más eficiente disponible. Una ciudad que se rendía sin combatir era respetada y sus habitantes integrados en el sistema mongol. Una ciudad que resistía era destruida completamente, y su destrucción era anunciada con anticipación a las ciudades siguientes. La elección que Gengis Khan ofrecía era perfectamente clara y perfectamente calculada: rendición o aniquilación. Y el historial que construyó, demostrando que ambas promesas eran cumplidas sin excepción, hizo que el avance mongol fuera en muchos casos más rápido de lo que la velocidad de sus caballos habría requerido. El impacto demográfico de las conquistas mongolas fue de una escala que los historiadores tardaron siglos en comprender completamente, porque requería comparar los censos de poblaciones enteras antes y después del paso mongol. Un ejercicio que no fue posible hasta que la demografía histórica se desarrolló como disciplina en el siglo XX. Las estimaciones más conservadoras sitúan el número de muertos directamente atribuibles a las conquistas mongolas, incluyendo las masacres durante las conquistas, las hambrunas que siguieron a la destrucción de la agricultura sedentaria, y las epidemias que acompañaron al colapso de los sistemas de irrigación, en torno a los 40 millones de personas en el siglo XIII. Algunas regiones sufrieron pérdidas que resultan difíciles de conceptualizar incluso con esa cifra global. Irán perdió aproximadamente entre el 50 y el 75% de su población en el siglo XIII. La región de Jorasán, en el noreste del actual Irán y en el actual Afganistán, que había sido uno de los centros culturales y económicos más avanzados del mundo islámico, fue reducida a un páramo demográfico del que tardó siglos en recuperarse. La ciudad de Merv, que antes de la conquista mongola tenía una población de más de 200.000 habitantes y era uno de los grandes centros de manufactura textil del mundo medieval, fue destruida en 1221, con una meticulosidad que los cronistas registraron en detalle. Los mongoles contaron los cadáveres durante días para asegurarse de que no quedaba nadie escondido. Las ciudades de Nishapur y Samarcanda corrieron suertes similares que ilustran la lógica sistemática de la destrucción mongola. Nishapur, una de las mayores ciudades del mundo islámico con una población estimada de entre 100 y 200.000 habitantes, fue tomada en 1221. Según las crónicas persas, Gengis Khan ordenó que no quedara nadie con vida, incluyendo los perros y los gatos, porque su yerno había muerto durante el asedio. Los mongoles decapitaron a los habitantes y apilaron las cabezas en pirámides separadas por género y edad, una práctica que repetían en ciudades que habían resistido como mensaje explícito a las siguientes. Samarcanda, la ciudad que había sido durante siglos el nodo central de las rutas de la seda y cuya población se estimaba en 400.000 habitantes en el momento de la conquista, fue tomada sin resistencia en 1220. Aún así, perdió la mayor parte de su población por deportaciones masivas de artesanos hacia Mongolia y por las matanzas que siguieron a una pequeña rebelión posterior. Los artesanos eran el único grupo que los mongoles sistemáticamente preservaban en lugar de matar. Los herreros, los tejedores, los constructores de maquinaria de asedio y los médicos eran deportados a Mongolia o a las cortes de los distintos kanatos para trabajar al servicio del imperio. Era una forma de saqueo de capital humano, que despojaba a las ciudades conquistadas de exactamente las personas que habrían podido reconstruirlas. Pero la paradoja que convierte la historia del imperio mongol en algo más que una crónica de destrucción es lo que ocurrió después. Porque los mongoles no solo destruyeron, gobernaron, y la manera en que gobernaron el territorio más extenso que un solo poder había controlado hasta ese momento en la historia humana, produjo consecuencias que transformaron el mundo de una manera que ninguna de sus víctimas podría haber predicho. La Pax Mongólica. El periodo de relativa estabilidad que siguió a las conquistas entre aproximadamente 1250 y 1350
Fue el primer gran experimento de globalización en la historia humana. Por primera vez en la historia, un viajero podía recorrer en relativa seguridad el territorio que se extendía desde el Pacífico hasta el Mediterráneo oriental, sin cruzar fronteras hostiles, sin pagar aranceles en cada principado que atravesara, sin necesitar salvoconductos de docenas de soberanos distintos. Las rutas de la seda que habían existido durante siglos, como una cadena de intercambios indirectos entre intermediarios que raramente conocían el origen real de las mercancías que manejaban, se convirtieron en rutas directas que conectaban China con Europa en un solo sistema comercial integrado bajo la autoridad del Gran Khan. La consecuencia más inmediata y más visible de esa integración fue la explosión del comercio de larga distancia. Las ciudades-estado italianas, especialmente Venecia y Génova, fueron las primeras potencias europeas en comprender las posibilidades que la Pax Mongólica abría, y establecieron factorías comerciales en Crimea y en las costas del Mar Negro, que funcionaban como los nodos occidentales de una red que se extendía hasta Pekín. Marco Polo, el comerciante veneciano que viajó a la corte del Gran Khan Kublai entre 1271 y 1295, no era una anomalía ni un aventurero excepcional. Era el representante más célebre de una clase de comerciantes europeos que realizaban ese viaje con una regularidad que los archivos comerciales de Venecia y Génova documentan con abundancia. Las mercancías que llegaban a Europa a través de esas rutas, la seda china, las especias del sudeste asiático, la porcelana, los perfumes de Arabia, generaron la acumulación de capital en las ciudades italianas que financiaría el Renacimiento. El mecenazgo que hizo posibles a Leonardo, a Miguel Ángel y a Rafael fue financiado en última instancia por los beneficios del comercio con el Imperio mongol. La civilización que los mongoles destruyeron en el este contribuyó, a través de ese circuito comercial, a financiar la civilización que emergería en el oeste. El sistema administrativo que los mongoles construyeron para mantener su imperio funcionando era en sí mismo una innovación de primera magnitud. El yam, la red de postas de relevos de caballos, que cubría todo el territorio imperial con estaciones separadas por aproximadamente 40 kilómetros, permitía transmitir mensajes desde Pekín hasta el Mar Negro en menos de 2 semanas, una velocidad de comunicación que ningún sistema anterior había alcanzado, y que no sería superada en Europa hasta la invención del telégrafo. Esa red de comunicación era también la infraestructura sobre la que viajaban los comerciantes, los diplomáticos y los misioneros que conectaban los extremos del imperio. Los mongoles tenían además una política de tolerancia religiosa que resultaba extraordinaria en el contexto del siglo XIII. El imperio incluía budistas, musulmanes, cristianos nestorianos, chamanes y judíos, y los grandes khanes gobernaban sobre todos ellos sin adoptar oficialmente ninguna fe, hasta que Kublai se inclinó hacia el budismo tibetano y varios khanatos occidentales adoptaron el Islam. Esa tolerancia no era un principio moral, sino una política de gestión. En un imperio tan diverso, imponer una sola religión habría generado una resistencia permanente que habría hecho el gobierno imposible. Era pragmatismo imperial elevado a sistema de gobierno. Pero el comercio no fue lo único que viajó por las rutas de la Pax Mongólica. Los conocimientos también viajaron, y en ningún otro caso esa transmisión de conocimiento fue más transformadora para la historia del mundo que en el de la pólvora, el papel y la imprenta. Las 3 tecnologías habían sido desarrolladas en China siglos antes de las conquistas mongolas, y habían permanecido prácticamente desconocidas en Europa occidental. Fue a través del sistema de intercambio que la Pax Mongólica creó que esas tecnologías comenzaron su lenta migración hacia el oeste, llegando primero al mundo islámico y luego a Europa. La pólvora, que los ejércitos mongoles habían utilizado en sus campañas militares con una sofisticación que los ejércitos europeos no podían igualar, llegó a Europa en el siglo XIV, y transformó permanentemente la naturaleza de la guerra y del poder político. Las murallas feudales que habían hecho inexpugnables los castillos medievales se volvieron obsoletas ante la artillería, y con ellas,
se volvió obsoleto el sistema social que esas murallas sustentaban. La tecnología del papel, mucho más barata y más ligera que el pergamino animal que Europa utilizaba, hizo posible la difusión de textos a una escala que el pergamino nunca habría permitido. Y la imprenta de tipos móviles que Gutenberg desarrolló en Europa a mediados del siglo XV fue posible en parte porque el papel chino había creado ya la demanda y la infraestructura para la producción masiva de textos escritos. Kublai Khan, el nieto de Genghis, que gobernó China como primer emperador de la dinastía Yuan desde 1271, representa la cara más paradójica del legado mongol. El hombre cuyo abuelo había destruido más civilizaciones que ningún otro conquistador de la historia, gobernó China con una sofisticación administrativa que los propios chinos reconocieron como competente. Kublai extendió el Gran Canal, construyó una nueva capital en lo que hoy es Pekín, reformó el sistema fiscal, estableció escuelas de medicina y astronomía, y mantuvo la política de tolerancia religiosa que caracterizaba al imperio. Fue también el primer gobernante en historia en intentar implementar el papel moneda a escala imperial, respaldado no por metal sino por la autoridad del Estado, anticipando en siglos el sistema bancario moderno. Marco Polo describió con asombro cómo en la corte de Kublai, el papel sellado con el sello imperial circulaba como medio de pago universal, y cómo quien rechazaba ese papel como pago arriesgaba su vida. Era el primer experimento documentado de dinero fiduciario en la historia humana, con todas las ventajas y todos los peligros que ese sistema entrañaba. La inflación que eventualmente destruyó el sistema monetario yuan fue también la primera hiperinflación documentada de papel moneda en la historia. El mundo moderno le debe al imperio mongol tanto el concepto del dinero fiduciario como la primera demostración de sus consecuencias cuando se gestiona sin disciplina. La otra gran herencia de la Pax Mongólica fue la más devastadora de todas y la más directamente conectada con la apertura de las rutas que el imperio había creado. La peste negra que devastó Europa entre 1347 y 1351, matando entre un tercio y la mitad de la población del continente. Viajó desde los reservorios de Yersinia Pestis, en los roedores de las estepas de Asia Central, hasta el Mediterráneo occidental, precisamente por las rutas comerciales que la Pax Mongólica había abierto y mantenido. Los barcos genoveses que llegaron a Sicilia en el otoño de 1347 procedentes de Cafa, en Crimea, transportaban los mismos gérmenes que los caravaneros mongoles habían extendido por toda Asia en las décadas anteriores. La misma infraestructura que había llevado la seda y la porcelana china a los mercados de Venecia llevó la bacteria más letal de la historia humana a los puertos del Mediterráneo. Era la consecuencia más cruel de la conectividad que el imperio mongol había creado. Un mundo más integrado era también un mundo más vulnerable a las pandemias, porque los patógenos viajaban por las mismas rutas que las mercancías y con la misma eficiencia que el comercio había perfeccionado. Lo que el imperio mongol produjo en definitiva no fue la destrucción ni la construcción del mundo moderno, sino ambas cosas simultáneamente, de una manera tan inextricable que resulta imposible separar una de la otra. El Renacimiento italiano fue financiado por el comercio con el imperio mongol y por la transmisión de conocimientos que ese comercio facilitó. La revolución de la información del siglo XV fue posible en parte por las tecnologías que viajaron desde China a través de las rutas mongolas. La Reforma Protestante, la Revolución Científica, el pensamiento ilustrado, son todos deudores en distintas medidas de esa cadena de transmisión. Y la peste negra que mató a un tercio de Europa, que transformó las relaciones laborales del feudalismo, al liberar mano de obra y crear las condiciones para el surgimiento de una clase media artesanal y comercial, fue también un producto de la misma red. Genghis Khan mató a 10 de cada 100 personas que vivían en el planeta en el siglo XIII, y las consecuencias de lo que construyó sobre esas ruinas se extienden hasta el mundo que habitamos hoy. No hay manera de contar esta historia que deje al oyente cómodo, porque no es una historia de buenos y malos, de víctimas y verdugos, de destrucción y creación como categorías separadas.
Es la historia de cómo la violencia más extrema y la creatividad más transformadora pueden ser, y en este caso fueron, exactamente la misma cosa vista desde distintos ángulos de la historia.